Vamos entonces a continuar con la ruleta preguntona. Estar muy atentos. Vamos a seguir compartiendo las respuestas de las preguntas que trabajamos. Entonces voy a ir nombrando, voy a pedirle apoyo a los que ya están en sala para que puedan contestar, apoyar lo que estamos esta mañana realizando. Voy a pedir por favor a señor Saraí, porque no sé si tenía problema de señal, pero estar atenta, señor Saraí, si me escucha, perdone. Señor Saraí, señor Joslin Noelia, bien, tenemos entonces la pregunta 3. Señor Joslin Noelia, si nos puede apoyar con la pregunta. Buenos días, licenciada. Muy buenos días, señor Joslin. La pregunta número 3 dice, ¿qué es la Constitución Política de la República de Guatemala? Es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes. Recoge los derechos fundamentales de su población. Muy bien, excelente. Son las leyes fundamentales de Guatemala. Es decir, que todos los guatemaltecos nos vamos a regir por nuestra Carta Magna, ¿verdad? Es la Biblia de los guatemaltecos. Tenemos que tener conocimiento de nuestras leyes, porque recuérdense que la Constitución es la ley suprema. Ella es, perdón, la base para cualquier otra ley, ¿verdad? Y recordemos que como guatemaltecos o como cualquier ciudadano del mundo, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Todos tenemos que tener conocimiento de nuestras leyes, porque si no, es doble delito. Es decir, es que yo no sabía, es que yo no, porque como guatemaltecos tenemos la obligación de conocer las leyes de nuestra constitución política. Muy bien, vamos entonces a continuar. Sigo insistiendo con señor Saraí. No sé si puede apoyarnos, señor Saraí, con la siguiente pregunta. Bien, con la pregunta número 4, señor Saraí. Recuérdense que la participación es muy importante, porque esto me permite también a mí verificar la asistencia a la clase y sobre todo también asignar una ponderación por participación. Entonces, estar siempre atentos a participar. Señor Saraí, ¿me escucha? Señor Jocelyn Pérez, disculpe si me puede apoyar con la pregunta número 4. Señor Jocelyn, Sí, licenciada, buenos días. muy buenos días, La señor pregunta Jocelyn. número 4 dice, ¿qué es la impunidad? Es la situación en la que una persona que comete un crimen, un acto ilegal o reprochable queda sin castigo por lo hecho. Muy bien, así es, queda impune, ¿verdad? Violó, asesinó, robó, pero no se actuó con la ley en la mano, entonces el acto queda impune. Muy bien, gracias, señor. Ahora vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta.
Vamos a pedirle favor al profe Níger si le puede dar lectura a la pregunta número 7. Profe Níger, ustedes si tienen algún problema de conectividad, porque no, profe Níger, no sé si me Licenciada, escuchan. lo voy a responder yo. Muy bien, gracias, señor Alba Marilis, muy amable. ¿Cómo dice la pregunta, señor Alba? Dice, ¿qué nos dice el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Dice que es la libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Dice. Muy bien, a ver, ¿algún comentario en relación a esta pregunta, señor Alba? Que todos tenemos los mismos derechos, no importa de dónde venimos, de qué género somos, todos tenemos la misma igualdad, las mismas oportunidades y que no podemos violar los derechos de nadie. Muy bien, gracias, señor Alba. En unas palabras así que se manejan en el ambiente, aunque alguien tenga demasiado dinero, eso no significa que pueda violentar la ley, porque hay una frase que dice que nadie, escuchen bien, es superior a la ley, que es el presidente de la República, que es el doctor, que es el licenciado, que es el alcalde, que es el gobernador, precisamente por ser representantes de la ley, tienen que ser respetuosos de esa ley. Y como dice aquella frase, que nadie es superior a la ley. Muchas gracias. Vamos entonces ya con la última ronda. Tenemos una de las preguntas que sería la número 8 que está pendiente y la número 2. Vamos a ver. Estén pendientes. Voy a pedirle apoyo al señor Saraí. No sé si ya está, puede escuchar la pregunta el número que voy a indicarle para que dé lectura a la pregunta. Pregunta 2, señor Saraí. Licenciada, disculpe, fíjese que ya tiene problemas con su micrófono, describió en el chat. Ah, muy bien, De gracias, igual muy manera, amable. dime, Didito, por eso no pude responder la pregunta porque no me permitía encender mi micrófono. Ah, excelente. Muy bien, gracias, señor, muy amable. Entonces dejo en libertad a alguien que pueda dar lectura a la pregunta número 2, voluntariamente. Pregunta 2. Buen día, lo voy a dar yo. Muy bien, gracias. Yo escribí que son principios que regulan la actividad administrativa del Estado. Esto se ocupa de estudiar y regular la vida y conducta del ser jurídico, político, cultural denominado Estado, que Bien. tiene que ver con todo del Estado. Y la pregunta, ¿cuál? La pregunta. Por eso era, ¿qué poder juega el derecho administrativo? El Ah, abuso esa de es la poder. pregunta. Ajá. Ajá, Muy bien. yo dije que son principios que regulan la actividad administrativa del Estado. Se ocupa Ah, de muy bien. estudiar y regular la vida y conducta del ser jurídico, político, cultural, con respecto al Estado. Ah, muy bien, excelente. Es que como dio respuesta, pero la pregunta había que remarcar, ¿verdad? Entonces le agradezco. Ahorita ya sí está clara la respuesta que usted le dio a la pregunta número 2. Muchas gracias, señor, muy amable. Ahora sí continuamos, ya tenemos ya la última pregunta, es la pregunta número 8. Alguien que esté en sala que pueda darle lectura a la pregunta 8, que es con la que cerramos esta actividad sincrónica que iniciamos en la primera fase y que estamos ahorita culminando en esta segunda fase. A ver, ¿quién puede dar lectura a la pregunta número 8? La voy a hacer yo. Muy bien, gracias, señor Lidia. ¿A qué se refiere el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala?
todos los actos de la administración son públicas. Mm, Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhiban de los expedientes que deseen consultar. Entonces, como digamos que, por ejemplo, las personas que tienen un cargo público se les solicita algún informe sobre, digamos, un proyecto que están ejecutando, entonces, cómo van manejando los fondos y todo eso, ellos tienen que mostrar, ¿por qué? Porque son fondos públicos. ujú. Muy bien, excelente el ejemplo. Así es, nadie puede negarnos el derecho a la información. Por eso dice que todos estamos obligados a proporcionar la información que sea requerida. Si lo aplicamos al contexto educativo, ya lo dimos como ejemplo en la participación anterior, que el director está obligado, el docente también está obligado, no puede llegar un padre de familia y encontrarse con que una maestra no le quiere mostrar la evaluación que le hizo al hijo, si ganó, perdió, o si quiere ver la lista de cotejos, también tiene derecho el padre de familia. Si es al director y requiere alguna información, también el director está en la obligación de dar la información que te solicita. No digamos las instituciones que bien lo explicó la compañera Lidia, que manejan fondos públicos están también en la obligación de rendir un informe económico lo que concierne de infraestructura. Y luego, pues si vamos a lo político, pues también todos los funcionarios públicos del campo político realmente también están en la obligación de dar la información que sea requerida. Muy bien, entonces ahora sí, muchas gracias por participar. Terminamos entonces con la actividad sincrónica que iniciamos, como les repito, en la primera fase. Ahora vamos a continuar con nuestra actividad de esta mañana, propiamente con la fase que tenemos en este momento, que es la fase 2, y donde vamos a ver acá una actividad que ustedes van a trabajar. Van a trabajar una infografía en Canva acerca del abuso de poder en Guatemala. Es decir, que esto es lo que ustedes van a tener que realizar. Y esta infografía, ¿en base a qué lo vamos a hacer? En base a la temática que vamos a compartir esta mañana. Recuérdense que hablamos sobre la Constitución Política de la República, sobre la impunidad, sobre cuestiones legales, sobre también el derecho administrativo y también sobre el abuso de poder, de muchos temas interesantes. Y ahorita pues nos vamos a centrar en lo que es el derecho público. Y aquí tenemos que cuando hablamos de derecho público se refiere que es una parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y las entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público, cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, tanto jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las detenta y según el procedimiento legalmente establecido y de los órganos de la administración pública entre sí. En términos genéricos se puede entender por principios fundamentales aquellos que al caracterizar a una cosa le dan de alguna manera su naturaleza específica. Ahora, tenemos una interrogante, ¿partir de qué es para nosotros un principio? ¿Qué es un principio? Pues los principios fundamentales del derecho público son aquellas normas que por su naturaleza especial están destinadas a servir de conceptos básicos de esta rama del saber jurídico y que la diferencian de otros principios generales del derecho aplicables en el campo del derecho. Es decir, que los principios fundamentales del derecho público son precisamente estas normas que por ser especiales van a estar destinadas ¿a qué? A servir
¿verdad? Como conceptos básicos de esta rama del saber jurídico, pero que la diferencian de otros principios también del derecho aplicables en el campo ya propiamente del derecho privado. Recuerden que estamos hablando de dos situaciones, derecho público y derecho privado. Ahora, tenemos aquí los principios muy importantes como lo son uno de los principales, que es el principio de legalidad. Cuando hablamos de principio de legalidad, primero, partir de que es un principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinen un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica. No implica la realización de un delito, no haber sido dictado por autoridad manifiestamente incompetente, no haberse apartado totalmente del procedimiento legal. Eso dice aquí. Ahí sí que reforzando, dice, cuando hablamos del principio de legalidad. En primer lugar, que es el principio que fundamenta el derecho público. ¿Y conforme a qué? A todo ejercicio de potestades que deben de estar sustentadas en las normas jurídicas y que determine un órgano competente y un conjunto de materias que van a caer precisamente bajo su jurisdicción, bajo la jurisdicción de la legalidad. Por esta razón se dice que el principio de legalidad que va a asegurar la seguridad jurídica. Ahora, no implica, dice acá, no implica la realización de un delito, no haber sido dictado por autoridad manifiestamente incompetente y no haberse apartado totalmente del procedimiento legal. Ahí ya no podemos hablar del principio de legalidad, ¿verdad? No tiene como base lo que compartimos, que dice el principio fundamental de la legalidad se fundamenta en el derecho público, ¿verdad? Ahora, los principios de legalidad, dice acá, tiene dos sentidos, un sentido estricto y un sentido amplio. Cuando hablamos del sentido estricto del principio de legalidad, se refiere a que vamos a estar sometidos, es una sumisión de todos los actos estatales a la ley, a la legislación en sentido lato, la Constitución, las leyes y reglamentos. Es decir, que nadie va a estar exento de cumplir lo que manda la ley. Por eso dice que nadie va a ser superior a la ley, porque ningún servidor público, cualquier ciudadano que no esté al servicio de las instituciones públicas o privadas, van a estar fuera de, tienen que estar dentro de, es decir, debe de haber una sumisión de todo lo que se realiza en las instituciones de gobierno, ¿verdad? Es decir, que la legislación, la Constitución Política de la República son propiamente esas leyes y contienen también esos reglamentos. Ahora bien, en el sentido amplio, es un sometimiento de los actos individuales y concretos provenientes de una autoridad a las normas generales y abstractas previamente decididas, sean o no de origen legislativo e inclusive provenientes de la misma autoridad. Es decir, que ya aquí tenemos que en el sentido amplio, pues ya entran todos nuestros actos individuales, ¿ya? Y también de provenientes de una autoridad a las normas, que pueden ser generales y abstractas también, y que son previamente decididas, ya sean de origen legislativo o inclusive provenientes de la misma autoridad. Es decir, que pueden ser que sean normas o pueden ser estas normas, ya sean generales, sean previamente decididas en el Congreso de la República
Recuerden que sean o no de origen legislativo, puede ser del Congreso o puede ser que no sean leyes del Congreso, porque inclusive dice, pueden ser provenientes de la misma autoridad, ya sea de un juez, ya sea de presidente de la República, ¿verdad? Por eso es aquí, en el sentido amplio, es el sometimiento de todos a las leyes de nuestro país. Cuando hablamos de la presunción de legalidad de los actos del poder público, en tanto no se demuestre invalidez de un acto administrativo, tendrá pleno valor y producirá todos sus efectos como si realmente estuviera perfectamente ceñido a las normas legales. Es una presunción iuris tantum, es decir, que admite pruebas en contrario. Su establecimiento obedece a razones de orden práctico para garantizar el funcionamiento de las actividades públicas. De acuerdo a la doctrina, solo puede sostenerse esta presunción cuando reúne condiciones mínimas de legitimidad, debiendo el acto venir de una autoridad legítima, no estar expresamente proscrito por la Constitución o las leyes, no ser de ejecución ¿verdad? Entonces, acá recuérdense que cuando hablamos de que los actos del poder público tienen que basarse en la legalidad, entonces estos van a ser válidos, ahí sí que va a haber una presunción de legalidad, en tanto que no se demuestre invalidez de un acto administrativo, y va a tener valor y va a producir efectos como que si realmente pues estuviera ceñido a las normas legales. Ahora dice acá también que de acuerdo a la doctrina, solo puede sostenerse esta presunción de legalidad cuando se reúnen las condiciones mínimas de legitimidad, ¿verdad? Debiendo el acto, en primer lugar, venir de una autoridad legítima, como les repito, de un juez, de un alcalde, de un gobernador, del presidente, de un estado. No estar exprofesamente proscrito por la Constitución o las leyes y no ser de ejecución imposible, ¿verdad? Que algo que no, no se puede, que no se puede, por ejemplo, aplicar la pena de muerte, ¿verdad? A personas, por decirles, mayores de 60 años. Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones en las que sí se tiene que tener ese cuidado para poderle darle sostenibilidad a esta presunción, ¿verdad? Que tiene que tener legitimidad lo que se quiera hacer valer legalmente. Bien, entonces ahora tenemos otro principio, que es el principio de competencia, y se entiende como la aptitud legal de los órganos del Estado, o en palabras como el conjunto de facultades, de poderes y de atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado y con los particulares. Concede una facultad, pero establece una obligación y un límite dentro del cual puede actuar el órgano. Eso dice principio de competencia. Entonces, en otras palabras, acá, la vamos a interpretar como la aptitud legal de los órganos del Estado. ¿Cuáles son estos órganos del Estado? Pues podríamos hablar del organismo judicial, del Congreso de la República, del Poder Ejecutivo, que en este caso sería el presidente de la República, ¿verdad? Y en palabras, también lo podemos entender como el conjunto de facultades de los poderes y atribuciones que le han sido legalmente asignadas. Por ejemplo, las facultades que tiene el presidente de la República, qué puede hacer, qué no puede hacer. Le explicaba hace 8 días, hubo protestas, que se detuvo todo a nivel nacional con las tapadas que se hicieron, porque el pueblo estaba descontento con al general, pero lo platicábamos
no estaba dentro de las facultades del presidente, que él detenta un poder legal, quitarla, que no lo permiten las leyes. Y por eso dice aquí que los principios de competencia es lo que le compete digamos, a la autoridad realizar. En este caso al presidente no le competía quitarla porque no está dentro de sus facultades legales hacerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora tenemos acá y también que no han sido, y que recuérdense que no han sido legalmente asignadas para actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado. Ahí tenemos claro, ¿verdad? ¿Qué le puede hacer el Congreso? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? ¿Qué puede hacer el Judicial? Ahora bien, en la jerarquía, el principio de jerarquía es el principio con base en el cual la estructura de los órganos del poder público es piramidal, existiendo en la cima un órgano supremo que tiene poderes absolutos de dirección. También tenemos la responsabilidad del Estado. Se distingue en derecho público el derecho que pueden tener los particulares por daños y perjuicios que le hayan sido causados por la responsabilidad del Estado, es decir, por la actuación ilegítima del Estado, de la administración de aquella otra que es debida por el Estado al titular de ciertos derechos que ceden ante el ejercicio legítimo de una potestad administrativa. Vamos al mismo caso de la fiscal general. Si el presidente la quitaba, ella podía actuar, ¿verdad? Porque él estaba causando, estaba cayendo en una irresponsabilidad al quitarla, al no respetar la ley, y ella podía eh, pedir, ¿verdad? Que se hiciera justicia, que se respetara la ley, porque él estaba actuando de manera ilegítima y le estaba a ella quitando el derecho, ¿verdad? Que tenía como fiscal general de que se respetara su cargo, ¿verdad? Porque ella era la que tenía que renunciar libremente, ¿verdad? Pero cosa que no sucedió. Bien, estos son ejemplos pues, de cómo tenemos que ir analizando cada una de las cuestiones legales. Tenemos también los principios constitucionales. Se evidencia en el título 1 de la Constitución que señala taxativamente los principios fundamentales de la Carta Magna. Así también Carta Magna le llamamos a la Constitución Política, los cuales están desarrollados desde el artículo 1 al 9. Estos principios fundamentales que cita la Constitución se reproducen de la manera siguiente. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad territorial y la autodeterminación nacional. Es decir, que no, nosotros como país no podemos renunciar a nuestra independencia, someternos, un ejemplo, a ser colonia ante España, ¿verdad? Eso no puede darse porque son derechos irrenunciables, nadie nos puede obligar, tampoco nadie nos puede quitar nuestra libertad, nuestra soberanía y sobre todo la inmunidad territorial, que aquí nadie nos puede venir a hacer daño porque tenemos nuestras propias leyes y también tenemos nuestra autodeterminación nacional. Por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. Una autodeterminación nacional, podemos elegir a nuestras autoridades democráticamente y no que un gobierno ajeno al nuestro venga y nos quiera imponer las autoridades que ellos quieran. Bien, esto es entonces en cuanto a los principios constitucionales. Tenemos el principio también de especialidad, según el cual cada órgano debe actuar dentro de sus propias competencias. La jerarquía superior que acuerda a la Constitución, a las normas de las leyes orgánicas, sobre las leyes ordinarias se antepone a los demás principios de solución, de colisión entre normas jurídicas, como son el principio de especialidad y el principio de posterioridad, o tenor de los cuales las normas especiales privan sobre las generales de igual jerarquía y las normas posteriores privan también sobre las normas anteriores de igual rango. Las funciones de los principios. 1. La función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder positivarlos. 2. La función interpretativa implica que al interpretar las normas, el operador debe inspirarse en los principios para garantizar una cabal interpretación. 3. La función integradora significa que quien va
a colmar un vacío legal, debe inspirarse en los principios para que el derecho se convierta en un sistema hermético. Aquí tenemos pues ya en pantalla lo que es la actividad asincrónica. Ustedes van a trabajar durante la semana y también la evaluación. Recuérdense que la evaluación es muy importante realizarla porque esta tiene un valor que nos va a permitir ir sumando las evaluaciones de cada sesión virtual para tener ya al final de los 5 sábados de trabajo una nota de nuestra evaluación en plataforma. Entonces, en la actividad asincrónica, ¿qué vamos a trabajar? Van a trabajar un ensayo argumentativo de los artículos 4, 5, 12, 14, 15, 28, 29 y 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a hacer el ensayo, vamos a ir analizando cada uno de los artículos y nosotros le vamos a poner nuestra propia pimienta y nuestra propia sal, es decir, vamos a emitir nuestros comentarios y vamos también, inclusive podemos anotar algunos ejemplos, ¿verdad? Como nosotros lo interpretamos. Luego viene la evaluación, que es un cuestionario falso y verdadero, que ustedes lo van a trabajar en la plataforma. Tienen hoy hasta las 11 de la noche para poder contestar la evaluación. Esa pues sí hay que hacerla hoy mismo. Recuérdense que finalizando la, la fase 2, ya cerramos nosotros nuestra sesión, entonces podemos ya empezar a trabajar nuestra evaluación, no dejarlo para después porque esto es un requisito que debemos de cumplir. Bien, y luego pues espero que en la semana tenemos estos días para poder trabajar nuestro ensayo argumentativo y también subirlo. Yo les agradezco a ustedes su participación esta mañana, muy responsablemente se han conectado a esta sesión virtual, nuestra segunda sesión virtual. Durante la semana, pues yo les voy a estar compartiendo también para recordatorio, pues les comparto nuevamente el link, que recuerden que es un link recurrente con el cual se pueden conectar cada sábado. Es el mismo, pero por cualquier cosa, pues se los he compartido y también los cronogramas para que ustedes también vean qué trabajo tenemos, qué es lo que vamos, qué actividades vamos a realizar y que no estemos corriendo a última hora con las actividades. Vean, hoy fue una actividad muy bonita, muy dinámica. Participamos, pude comprobar que dieron respuesta al cuestionario, que leyeron, que buscaron la información. Por otro lado, pues antes de despedirme, quiero también agradecerles por el apoyo que ustedes dieron para esta escuela de vacaciones, ya que responsablemente se reunieron con licenciada Vilma para poder entregar sus boletas y gracias a Dios, pues con una compañera, espero que haya ya solucionado la situación, ¿verdad? Sí, señor Lidia Mejía, le escucho, perdone, tiene la palabra. Licenciada, Sí, disculpe, solo que a veces usted manda que imprimamos organigramas o por ejemplo ahorita la hoja de trabajo y sí, yo no la puedo imprimir porque en el lugar donde yo vivo no hay centros de computación y yo no cuento con una impresora. Entonces sí, con eso le agradecería muchísimo si usted los manda de aquí el día jueves para que yo sí pueda imprimir el día viernes y ya, vaya, está bien, o señor Lidia, el sábado así. Va, vaya, gracias, está Linda. bien, no tenga pena, yo creo que estamos a la orden. Yo lo mandé el día. Sí, el día de ayer. La situación fue que también yo tuve un poquito de actividad y anduve un poquito corriendo, ¿verdad? Con algunos compromisos que tenía por el desfile navideño de aquí de la ocasión. Pero espero yo ya la próxima semana pues ya estar un poquito más desocupada y entonces ya voy a podérselos compartir un poquito antes, ¿verdad? Siempre es bueno Gracias, escuchar. licenciada. No tenga pena, estamos siempre a la orden para poderles apoyar. Bien, entonces no sé si hay algún comentario y si no, pues muchísimas gracias. Nos vamos a estar conectando la próxima semana. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues todavía tenemos un poquitito de tiempo. Leida, perdone que la ¿Sí? moleste. La hoja que usted mandó ayer, yo tenía que imprimirla y llenar con mis preguntas. Sí, tenía que contestar sus Y preguntas. esta hojita la tengo Y que subir a la plataforma.
Bueno. era nada más para socializarla en clase, como parte de la está bien. actividad sincrónica. Sí, no la tienen que subir. Lo que tienen que subir Muy bien. es el ensayo argumentativo que están viendo ahorita en pantalla, únicamente. Muy bien, Ligda, gracias.